La clase del día de hoy se van a dar cuenta que es diferente. En unos minutos estaremos adentro de este lugar histórico, de muchos recordatorios, de muchas memorias para nosotros como santos de los últimos días, pero quisimos mostrarles la parte de afuera antes de comenzar la lección. Ya en el año 1963, la iglesia edifica este centro ahora que es un centro de visitantes para la iglesia para poder aprender y honrar también lo sagrado de este lugar. Este fue el lugar donde el profeta José Smith recibe la revelación que se encuentra en Doctrina y Convenio, en la sección 121 a la sección 123. Y son unas secciones, como lo vamos a estudiar en nuestra clase en un par de minutos, que nos van a ayudar a entender cómo es que Jesucristo nos sostiene, nos ayuda y nos ampara en los momentos de dificultad. Las siguientes clases, empezando con esta, estaremos desde lugares históricos, sección 124 desde Nauvoo, sección 125, 128 desde Nauvoo, sección 135 desde Carthage. Así que quisimos traerlos en este tour con las lecciones de las siguientes semanas, desde los lugares donde los últimos años del profeta José Smith pasaron y para nosotros deberían de ser muy importantes porque marcaron mi vida y continúan marcando nuestras vidas hasta el día de hoy. Entonces, junto a Pepe quisimos traerlo a estos lugares para que vengan y visiten junto a nosotros los sitios históricos de la iglesia. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle, estamos hoy en un lugar súper interesante que queremos traerles a todos ustedes. Ya, estamos en un lugar especial en la historia de la restauración, en lo que en algún momento se conoció como la cárcel de Liberty. Esta cárcel, y si ustedes pueden ver aquí, estamos en el centro de visitantes, en el lugar donde la iglesia retoma este lugar, lo reconstruye. No sabemos cuántas piedras son de la parte original porque había una casa construida, pero la iglesia lo obtiene y lo convierte en este monumento. Y no estoy seguro, ¿está bien dicho monumento, Ariel? En este lugar donde podemos venir y tal vez tener una idea de lo que el profeta José Smith pasó en este tiempo antes de llegar a Nauvoo. Ya. Fue por ahí por los años 30 que el lugar donde había estado esta cárcel de Liberty, en 1930 un hermano compra entonces este lugar y luego de comprar este lugar, la iglesia en los años 60 es la que se va a hacer ahora la ¿Cargo? propietaria ¿Sí? de este lugar y al serse propietarios del lugar, la casa que existía aquí donde estaba la cárcel misma antes estaba en condiciones que no eran condiciones propias, se iba a caer, estaba ya a punto de caerse, entonces la iglesia mantuvo lo que era la fundación de esta casa y utilizaron los mismos materiales y trajeron algunos materiales para hacer una réplica de cómo hubiese sido la cárcel de Liberty en el tiempo en el que el profeta recibió esta revelación. Durante el video, durante esta lección, vamos a tratar de poner más imágenes, de que ustedes nos vean ahí un poquito más cerca. Sin embargo, el día de hoy queremos hablar de esta situación en la que el profeta José Smith, una vez que sale de Kirtland, que sale en medio de la noche, lo hemos hablado en clases anteriores, llega a Far West, hay unos meses de descanso, por así decirlo, de las persecuciones y demás. Sin embargo, estando ya en Missouri, hay situaciones que se vuelven difíciles. 1838, hay un conflicto entre los miembros de la iglesia y los colonos de aquí. Todas esas cosas llevan a que el profeta José Smith y algunos otros terminen aquí. Tal vez la historia le diría, van a Richmond primero a ser juzgados, y cuando todas las cosas no funcionan, y cuando digo esto es la corte y todo lo que estuvo pasando en ese tiempo, no funciona a favor de José Smith, de Hiram y de otros hermanos que lo acompañan, terminan aquí en Liberty, donde reciben estas tres secciones. Y cuando digo reciben, más que nada el profeta José Smith escribe estas cartas, y son estas secciones 121 a la 123, son extractos de estas cartas donde habla desde una forma muy profunda del alma el profeta José Smith. Ya, recordemos que parte de la razón por la que ellos terminan en esta cárcel es porque hay una traición.
George Hinckley era el que va a traicionar al profeta José Smith. Habían ya disputas y peleas dentro de lo que se conocía como la milicia de Missouri y los santos que estaban siendo perseguidos dentro del estado de Missouri. Durante este tiempo entonces José llega a vivir acá, llega a Far West a reunirse con los santos, y cuando se reúnen con los santos, en un acto, en un simbolismo de querer pacificar lo que estaba ocurriendo en contra de esta milicia, George Hinckley va a venir y él va a decirle a José: vamos a ir a reunirnos con el gobernador en una forma pacífica, y al llegar a este lugar vamos a tratar de solucionar los problemas, pero al final lo que José pensaba con estos líderes de la iglesia, que van a terminar la mayoría de ellos aquí en esta cárcel con el profeta José Smith, llegan a este lugar, y cuando llegan al lugar era una trampa. George había traicionado al profeta y estaba entregando ahora al profeta al gobernador y a la milicia de Missouri. De hecho, de no haber sido por el hermano, ¿recuerdas el hermano? Y si no, voy a recordar ahorita el nombre. Este capitán donde Hinckley quería, de hecho, los querían hasta ejecutar. Y este hermano, ahorita recordamos ese nombre, dentro del ejército, él dice: yo no voy a matar a nadie que no sea juzgado. Entonces, ellos lo llevan a Richmond. En Richmond les dicen: ¿sabes qué? No tenemos aquí un veredicto, te vamos a transferir a Liberty, y se la pasan aquí 4 meses, en octubre. A finales de octubre, en diciembre, hasta abril es cuando salen de aquí. Llegan en 1838 y en 1839, 6 de abril, es cuando, de hecho, ni siquiera salen, pero son ayudados a que puedan escapar. Es el 1 de diciembre cuando realmente llegan a este lugar. El 31 de octubre del 38 es cuando ocurre esta traición, pero no es hasta el 1 de diciembre que llegan a este lugar. Ahora, para que las personas quizás puedan entender un poco el contexto, y es también parte de lo que estamos tratando de hacer este año con Pepe. Estos son los lugares históricos de su iglesia, de nuestra iglesia, y queremos que quizás muchos nunca tendrán la oportunidad de poder estar en este lugar y sentir el espíritu. No sé Pepe, si se logra transmitir, pero es un espíritu bien solemne en el que estamos nosotros ahora. Es un espíritu, diría incluso, es como pesado, un poco sombrío, sagrado incluso. Si pensamos, eran 4.3 por 4.3 metros, el espacio era muy pequeño donde van a estar ellos por 4 meses, y si pensamos en Estados Unidos, eso es el invierno. Y registrado uno de los inviernos más fríos de la historia de los Estados Unidos. Las condiciones en las que ellos estuvieron en esta cárcel por 4 meses eran condiciones que son realmente inhumanas. Dicen que muchas veces ellos, la comida que les daban era envenenada, y que estaba putrefacta. Y llegaban a comer solamente porque estaban muriéndose de hambre, porque ellos sabían que la comida estaba envenenada o traía problemas. No tenían maneras de calentarse, no había un sistema de calefacción, y si prendían fuego se les llenaba de humo porque ellos estaban en el calabozo de la cárcel. Entonces era: o estamos con humo y no vamos a poder respirar, o vamos a tener que pasar este frío tremendo. Al punto de que a la mayoría de las personas que se encarcelaban en ese tiempo se les entregaba una manta en este tipo de cárceles. José Smith ni siquiera tenía una manta. Y si pensamos también en la altura es de 6 a 6.5 pies, que es la altura realmente que tenían. Como 2 metros. Como 1,80 m, algo así. Entre 1,80 m y 2 metros, que es la mayoría de la altura de los que estaban viendo ahí. Muchos de ellos tenían que caminar agachados. Entonces, por 4 meses vivir en esas condiciones, mientras pongamos también en el contexto, Pepe, los miembros de la iglesia están siendo perseguidos y expulsados ahora del estado de Missouri, con lo que se llegó a conocer como el orden de exterminio. Literalmente el orden de exterminio decía que cualquier miembro de la iglesia podía ser exterminado, asesinado, si no se iban de este estado. Entonces el profeta se encontraba en estas condiciones, no sabiendo cómo estaba su familia, no sabiendo cómo estaban los santos, las persecuciones que estaban llevándose a cabo, y 4 meses en esas condiciones deben haberse sentido una eternidad. Como parte de la historia, y en eso que dice Ariel, yo no sé si tú sabías que esa orden de exterminio nunca fue removida del estado de Missouri hasta 1976. Hay por ahí una historia donde alguien se da cuenta y dice: vamos a celebrar el fin de esta orden de exterminio. Y se dan cuenta, por ahí del 74, 75, que esta orden todavía seguía vigente. Entonces es hasta el 1976 cuando completamente se quita, pero todo este tiempo, desde 1838 hasta 1976, si vivías en el estado de Missouri y eras miembro de la iglesia, podías terminar no tan bien. Y de hecho, el estado de Missouri va
¿cuál es la palabra? A pedir perdón públicamente por disculpar por lo que habían hecho como Estado de Missouri en aquellos años en contra de la iglesia. Recordemos que por la Constitución de los Estados Unidos en ese entonces ellos deberían haber tenido resguardados los derechos religiosos de adorar según los dictados de su conciencia, pero la verdad es que la Constitución en ese momento estaba siendo violada para los santos y ya no es la primera vez que van a ser perseguidos por adorar a Dios. Ahora, piénsalo en este contexto, Pepe. Vivimos en un mundo hoy en día donde también los miembros de la iglesia en muchas partes del mundo siguen siendo perseguidos, lugares del mundo donde no existen libertades religiosas. Entonces debemos seguir también el llamado de nuestros profetas actuales en esta dispensación donde se nos invita a estar orando constantemente para preservar y para poder ayudar que los países que no lo tengan puedan llegar a tener también derechos de religión. Así que, hermanos y hermanas, con esta tal vez introducción y parte de la historia desde este lugar, yo diría sagrado, porque de hecho B.H. Roberts es quien tú mencionaste, que lo menciona, que este fue un lugar sagrado, un templo para José Smith, y tal vez vamos a mencionar un poquito más de eso. Yo quisiera que si ustedes están pasando una dificultad grande, algo que les está pesando hoy, esta lección es para usted y para nosotros. Ustedes nos ven aquí dando esta lección, pero definitivamente Ariel está pasando por cosas, yo estoy pasando por cosas, y no estoy seguro si sus problemas se comparen a los que yo estoy pasando o a los que Ariel o nuestros problemas se comparen a los suyos. Lo que quiero decir, hermanos y hermanas, es de que si estamos pasando algo tan difícil que sintamos que no podamos pasar, tengamos una oración en nuestro corazón, porque desde este lugar el Señor Jesucristo le enseñó verdades importantes a José Smith y ahora quedan como legado a nosotros en estas cartas que él escribe desde el fondo de su corazón, desde el basement de esta cárcel o desde el sótano de esta cárcel. El Señor Jesucristo va a encontrar este lugar tan tenebroso y pesado para estos santos y lo va a convertir en un lugar de aprendizaje. ¿Quieres mencionar algo o puedo leer algo? Como están mencionando esta idea del templo, pensemos en la cantidad de oraciones que estaban saliendo desde este lugar durante esos 4 meses. ¿Cuántas oraciones y súplicas al Señor venían durante esos 4 meses? En esa manera vemos la representación, ¿no es cierto?, de ese templo, esa representación de que es un lugar de oración, la casa de oración del Señor, donde podemos ir a darle a conocer nuestros miedos, nuestros temores, a suplicar por la ayuda divina. Pero es el Elder Holland el que decía que también ese simbolismo del templo cárcel era un simbolismo porque precisamente es en esta cárcel donde el Señor va a hablar. Estas secciones realmente vienen a ser una conversación entre el profeta José Smith con el Señor, donde el Señor le da revelación en un momento oscuro, tenebroso y de prisión. Ahora, estos son extractos de estas cartas. Es una carta de 29 páginas más o menos que se escribe. Ustedes las pueden encontrar en internet. Sección 121 al 123 son solamente extractos. Y recordando tal vez, y estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente la frase que Elder Eyring utilizó, que es cuando estamos siendo probados como el hierro o el acero, es que realmente el acero se tiene que probar para representar lo fuerte que es. Y creo que el Señor Jesucristo en este momento le estaba diciendo a José Smith, tú eres más fuerte de lo que crees, estás pasando por esto, porque a pesar de todas las oraciones que Ariel menciona que salieron de aquí, el Señor permitió, si puedo utilizar esa palabra, permitió que pasaran por 4 meses condiciones inhumanas. Ahora, del manual, porque vamos a empezar a leer del manual y algunas escrituras. Al subsuelo de la cárcel de Liberty, Missouri, se le conocía como el calabozo. Los muros eran gruesos, el piso de piedra era frío y estaba muy sucio. La comida era escasa y estaba putrefacta. Y los 2 estrechos tragaluces con rejas de hierro que estaban casi a la altura del techo permitían el paso de muy poca luz. Allí es donde José Smith y algunas otras personas pasaron 4 gélidos meses durante el invierno de 1838 a 1839. Durante ese tiempo, José constantemente recibía noticias sobre el sufrimiento de los santos. La paz y el optimismo de Far West habían perdurado solo unos meses y ahora los santos nuevamente estaban sin hogar. Con esta introducción del manual, me gustaría, a menos que tú quieras agregar algo, leer el versículo 1. ¿Te parece? Yeah. Y cuando lea este versículo 1 de la sección 121, dime qué te recuerda. José Smith, en esta carta y este extracto dice, «Oh Dios, ¿en dónde estás?
¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Qué te recuerda esas palabras? Lo primero que se me viene a la mente es Cristo en la cruz. Me recuerda el momento mismo donde Él, el mismo Salvador del mundo, pregunta, ¿por qué me has abandonado? Lama sabactani, va diciendo, Padre, ¿dónde estás? Hermanos y hermanas, hace rato lo mencioné, si estamos pasando esto y hemos orado por tantas veces y no sabemos dónde está Dios, recordemos que no, usted y yo no somos los únicos que ha hecho esta pregunta. Aún Jesucristo en la cruz y José Smith. ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Versículo 3. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas? Antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos. Al leer estas palabras de José Smith, que está escribiendo en una carta, yo podría ver que el señor José Smith, aún siendo un profeta, está diciéndole al Padre, oye, ya pasó mucho tiempo, ya estamos sufriendo lo suficiente, ¿por qué no vienes en tu poder y gloria y derrumbas las paredes como yo lo leí en el libro de Mormón de Alma y Amulek? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Hay algún punto de aplicación aquí, Ariel, y cómo lo podemos hacer? Yo creo que hay muchos puntos de aplicación. Lo primero que obviamente yo diría, con respecto a estos versículos, vemos una súplica de un lugar de dolor, de un lugar de angustia, de un lugar de abandono, un lugar percibido de abandono. Pero creo que en eso también hay algo importante como aplicación. Van a haber momentos en los que todos vamos a preguntar, ¿dónde estás? Si alguna persona aún no lo ha preguntado, tarde o temprano, en el camino del discipulado, vamos a preguntar o vamos a hacer esa pregunta. ¿Dónde estás? No sé si realmente recuerdas, Pepe, pero lo hemos hablado antes. Cada cosa que Cristo vivió, si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, vamos a pasar por ese mismo camino. No estoy diciendo que vamos a sentir o experimentar lo que el Salvador experimentó, la intensidad que Él lo experimentó, pero va a haber en cierta manera una porción, aunque sea bien pequeña, si estamos realmente siguiendo a Cristo y Él es el camino y a quien seguimos, va a llegar el momento en que, tal como Él lo dijo desde la cruz, nosotros también lleguemos a preguntar dónde Él está. Lleguemos a preguntarle por cuánto tiempo Él va a estar alejado. O esa frase, por cuánto tiempo van a estar sus oídos, que no van a estar penetrando las súplicas de nuestro corazón. Ahora, en esos momentos debemos recordar y debemos nunca olvidar que cuando eso está pasando en nuestra vida, debemos aferrarnos a Cristo, porque Cristo ya ha pasado por lo que nosotros vamos a estar pasando. Ahora, Cristo lo pasó en maneras mucho más profundas, en maneras mucho más intensas, y vamos a llegar en estas secciones a las respuestas del Salvador a las preguntas de José Smith. Pero uno de los puntos de aplicación va a ser entender de que no vamos a ser los primeros, ni tampoco los últimos en hacer este tipo de preguntas. Con eso que estás diciendo, yo creo que podemos estar buscando el versículo donde el Señor le pregunta a José Smith, ¿eres tú mayor que yo o mayor que él? ¿Dónde está ese versículo, Ariel? Bueno, parte de la respuesta que el Señor le da empieza en la sección 121, desde el versículo 7 al versículo 10, pero lo que tú estás pensando está en la sección 122. Es la sección 122 donde el Señor le hace preguntas al profeta José Smith, y son preguntas que la que realmente está haciendo el versículo 8. El Hijo de Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Esta es parte de la interacción, y es por eso que el presidente Holland lo hablaba de esta manera de una revelación templo. Estamos en el lugar más oscuro donde podría encontrarse un ser humano. Piensa, en 4 meses, Pepe, tú eres padre, tu esposa está sola con tus hijos, en una época donde tú no vas a poder estar trabajando para poder proveer para tu familia. ¿Qué están comiendo? Y estoy hablando aquí tal vez en forma trivial, pero viene Navidad. La Navidad no la pasa en su casa. O sea, básicamente es estar pensando en su familia, pero también en las fechas importantes. Su cumpleaños va a estar aquí, Navidad, sus hijos pequeños. Perdón, no sé si me desvié, pero es para darle un contexto. ¿Qué hay en la mesa para comer? ¿Quién los está protegiendo? Porque está la milicia afuera y los está persiguiendo, y está la orden de exterminio. ¿Están bien? ¿Están aún vivos? Imagínate la angustia y el dolor, el pesar que debe haber tenido en el corazón y en la mente. Entonces, en esta respuesta que empezamos a ver desde el Señor, la pregunta que yo voy a hacerte, Pepe, es,
¿Pero 4 meses? ¿Por qué a lo mejor hay momentos en los que vamos a hacer esa pregunta y pareciese que la respuesta no viene de inmediato y tenemos fe y hemos estado haciendo las cosas correctas? Porque José había estado haciendo las cosas correctas. José había estado liderando al pueblo del Señor, habían construido el templo, habían venido ahora para seguir construyendo Sion, a establecer Sion a pesar de la oposición y a pesar de la flaqueza de las cosas que habían pasado en Kirtland, pero estaba aún intentando hacer lo mejor que él sabía hacer posible. ¿Por qué entonces a veces en nuestra vida, y cómo podría ser ahora el punto de aplicación en esa respuesta, por qué a lo mejor a veces tendremos que esperar 1, 2, 3 o 4 meses o incluso más? Yo creo que definitivamente el tiempo para nosotros puede ser largo. Y con esto estoy tratando de no minimizar lo que estamos pasando, porque en ningún momento esa es la idea. Sin embargo, el Señor está muy atento de cada minuto y cada segundo que nosotros estamos pasando en sufrimiento. Hermano y hermana, cuando Ariel dice, ¿por qué meses? ¿Por qué horas? ¿Por qué? No estoy seguro del por qué. La única convicción que yo tengo es de que, como lo vamos a leer en la siguiente sección, todo esto está funcionando para que algo pase dentro de mí. Todo esto está funcionando o está actuando para que yo sea alguien diferente. Y aquí es donde tal vez se va a dividir aquellos que van a continuar y aquellos que van a flaquear y decir, yo ya no quiero nada. Por ahí más adelante, cuando estamos hablando de que son varios los llamados, pero pocos los escogidos, ¿en qué versículo está eso? En el versículo 34. He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Yo no estoy diciendo que aquellos que no pasan las pruebas con fe no van a ser escogidos, mas va a llevar más tiempo en que podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Creo que podríamos de hecho seguir leyendo parte de la súplica que da José, las preguntas que le da al Señor. Si vuelve al versículo 4 de la sección 121. Oh Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra, los mares y cuantas cosas hay en ellos, que dominas y sometes al diablo y al oscuro y tenebroso dominio del Seol. Piensa, él está diciendo, yo sé que tú estás en control de todas las cosas, has creado todas las cosas. Él está intentando lo máximo posible en su súplica decir, yo sé quién eres, pero ¿dónde estás? Si seguimos leyendo, extiende tu mano, deja que tu ojo penetre, que tu pabellón se descorra, que ya no quede cubierta tu morada oculta por más tiempo. Esa frase, que no quede cubierta tu morada por más tiempo. Puedo hacer una acotación aquí. Cuando dice, extiende tu mano, y Ariel ha hablado mucho de esto antes. En las Escrituras, cuando el Señor extiende sus brazos, ¿qué es lo que podemos entender? Esa frase de extender el brazo es una representación de poder, es una representación del poder de Dios extendiéndose sobre la tierra. Pero obviamente hay simbolismo en el extender los brazos. Estamos hablando de protección, estamos hablando de bendición. De misericordia, protección, bendición. Eso es lo que en las Escrituras usualmente, o la mayoría del tiempo, cuando dice Jehová, Cristo, extiende sus brazos, es para representar esa protección, misericordia. Sin embargo, fíjense aquí lo que José Smith está escribiendo, dice, cuando extiende tu mano. La mano usualmente del Señor en las Escrituras se relaciona con la justicia. Básicamente, cuando el Señor extiende su mano es porque llegará y va a decir, hasta aquí vamos a hacer algo, viene la justicia. Siento que otra vez, en esta parte del profeta José Smith, ir entendiendo y comprendiendo, le está diciendo al Señor Jesucristo, no tanto decirle, pero sí pidiendo y rogando, Padre, ya hemos sufrido mucho. ¿Puede llegar tu justicia ahora y sacarnos de aquí? Ya, al final del 4, mira lo que él dice. Le dice, inclínese tu oído, ablándese tu corazón y conmuévanse tus entrañas de compasión por nosotros. Permite que tu enojo se encienda en contra de nuestros enemigos y en el furor de tu corazón vénganos de nuestras injurias con tu espada. Y este es el versículo que a mí me llega mucho, el versículo 6. Acuérdate de tus santos que sufren. La súplica quizá incluso está dándonos a conocer de que están sintiéndose que han sido abandonados y que han sido incluso olvidados. Por favor, no te olvides, por favor, acuérdate de nosotros. Ahora para esto yo también traigo una cita, porque el Elder Whitney entonces nos enseña y nos dice,
Van a haber literalmente momentos tal como los que José está experimentando, que todos vamos a experimentar. Y él dice, al pasar por adversidad, quizás sientan que solo a ustedes les sucede todo. ¿Te ha pasado eso alguna vez, Pepe? Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué otra vez a mí? Quizás sacudan la cabeza, Pepe la estaba sacudiendo recién, y se pregunten ¿por qué a mí? Pero tarde o temprano, el indicador de la rueda del pesar señala a cada uno de nosotros. En un momento u otro, todos debemos sentir pesar. Nadie está exento. El aprender a sobrellevar los momentos de desilusión, sufrimiento y pesar es parte de nuestra capacitación sobre la marcha. Esas experiencias, aunque a menudo son difíciles de soportar en el momento, son precisamente el tipo de experiencias que expanden nuestra comprensión, edifican nuestro carácter y aumentan nuestra compasión por los demás. Ahora, acabamos de terminar el versículo 6. Y aquí es donde ocurre el cambio. Los primeros 6 versículos es la súplica de José. Y empezando en el versículo 7, es la respuesta de la conversación ahora que el Señor le va a dar en esta revelación. Y qué hermoso versículo para empezar. Hijo mío, básicamente cuando el profeta José Smith deja de, y espero utilizar las palabras correctas, deja de quejarse, deja de preguntar, deja de suplicar y decir, oye, estamos esperando y no te veo. Las primeras palabras de Cristo es, hijo mío, yo te entiendo, yo estoy aquí, hijo mío, paz a tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Para este tiempo de esta carta, cuando ya se había escrito esta carta, ya habían pasado 3 meses. Entonces tal vez el Señor sí, en nuestro tiempo mundano del mundo, tal vez iba a ser un mes más, ya no iba a ser tanto tiempo como desde que empezaron, pero el Señor le dice, ya no vas a pasar esta aflicción por mucho más tiempo, aguanta un poco más. Y usualmente eso de aguantar un poco más es el perseverar, el permanecer y ver la salvación que viene a través del Hijo del Hombre. Ya. Yo tengo un par de pensamientos aquí. Decíamos al principio, el primer versículo, ¿no es cierto?, donde empieza, oh Dios, ¿en dónde estás? Y Pepe dijo, ¿qué te recuerda esto? Y dije, esto me recuerda mucho a Cristo en la cruz. Piensa en quién se convierte Jesús. Luego de haber estado y llevado la carga de nuestros pesares, de nuestros pecados, de nuestros sufrimientos, aflicciones, enfermedades, dudas, debido a ese momento de soledad, debido a ese momento de abandono, Él finalmente lleva la carga y lleva el pesar y la salvación sobre sus hombros para nosotros ahora acceder a la salvación. Pero eso no hubiese ocurrido sin ese momento de abandono. Sin ese fuego refinador. Entonces creo que aquí, Pepe, hay algo importante porque lo que Él le dice, lo primero que le dice es, hijo mío. Creo que en eso Él puede entender. Ahora Cristo sabe en maneras profundas, reales y maneras en las que nos van a bendecir para siempre. Él sabe cómo se sintió el Padre. Siempre hablamos de cómo se sintió Cristo, siempre estudiamos de cómo Cristo llegó en el jardín y cómo experimentó esa soledad. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo se sintió el Padre? ¿O qué pasaba por la mente del Padre mientras el Hijo estaba sufriendo esa amargura, esa amarga copa en el jardín y en la cruz? Pero creo que ahora Cristo, al decirle hijo mío, en una manera también viene a ser una sombra que nos enseña y nos dice, Él entiende tal como el Padre entendía al Hijo en el jardín y en la cruz, Cristo entiende a José y Cristo también entiende a cada uno de nosotros. Hijo mío. Él lo está... ¿Cómo se dice esta palabra, Pepe? Lo está reclamando. Tú eres mío. Tú perteneces a mí y yo entiendo debido a la expiación. Por eso tú perteneces a mí, porque yo pagué un precio por tu salvación. Yo sé lo que tú estás pasando. Con eso que dices, hijo mío, ya lo explicaste hermosamente. Paz a tu alma. ¿Qué es lo que significa esa paz? Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones y hablamos en el Nuevo Testamento cuando el Señor dice, yo les voy a dar paz, el Consolador, el Espíritu Santo les va a dar paz, pero ¿realmente podemos encontrar paz cuando estamos sufriendo? ¿Realmente podemos tener la convicción? Y aquí es realmente creer que podemos llegar a lograr esa tranquilidad o ese sentimiento de relajación. Y estoy tratando de explicar esto porque la paz que el Señor nos promete es eso,
dejar completamente nuestros pesares, nuestros temores, nuestras cargas y decirle, aquí están, Padre. Yo ya no me voy a preocupar de ello. Aquí voy a hablar un poquito de mi mamá. Mi mamá es bien preocupona, y cuando digo bien preocupona, se preocupa de todo. Y yo siempre le digo, mamá, no te preocupes de lo que no tiene solución. Y tampoco te preocupes de lo que tiene solución. Cuando el Señor le dice aquí, pasa tu alma, es básicamente decirnos, hijo mío, como ya lo explicamos, yo ya he vivido esto, yo ya lo he pasado, déjame que yo actúe, solamente espera. Lo cual a veces es difícil, pero si queremos lograr esa paz, creo que viene con la esperanza, y Ariel lo ha mencionado, la esperanza es esperar a que el Señor actúe. Yo creo que es importante ver cuando generalmente Cristo en su ministerio mortal entregaba paz o daba paz, Cristo Mi no, paz os dejo, mi paz os doy. Cristo no eliminaba en sí el sufrimiento ni tampoco la tormenta. Piensa en los momentos en los que Él calmó la tormenta. Cuando pensamos en calmar la tormenta, muchas veces quizás pensamos Cristo dijo, se acabó la tormenta, ya no hay más tormentas. La paz de Cristo no significa que no habrán tormentas. La paz de Cristo significa que podremos encontrar consuelo en las tormentas. Recuerda, en el libro de Mormón también aprendemos que habían personas que llevaban cargas sobre sus hombros, los nefitas cuando estaban en cautiverio. Y el Señor viene a ayudar, les va a dar fortaleza pero no les quitó en sí la carga. Les ayuda a recibir fortaleza en ese momento. Entonces, en este momento, José aún va a permanecer en la cárcel de Liberty. Y quizá muchos de nosotros vamos a permanecer en los momentos de dificultad, enfermedad, dolor, aflicción que vamos a estar pasando. Pero en Cristo hay paz, en Cristo hay consuelo, en Cristo hay fortaleza, en Cristo hay esperanza. Es en Cristo donde vamos a encontrar la fuente para poder sobrellevar las dificultades de nuestra vida. Y es exactamente lo que Él nos está pidiendo hacer ahora. Mantén una perspectiva eterna. Cuando Él dice, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Piensa en lo eterno. Quizás hoy va a sentirse largo. Quizás esta semana, este mes se va a sentir largo. Pero ¿qué es un mes en la eternidad? Y piensa, a medida que tú te aferres cada día en Él, cada semana en Él, cada mes en Él, ¿en quién te empiezas a convertir? Pero podría, y voy a hacer aquí, voy a hacer esta pregunta, porque sé que se la puedo hacer a Ariel. Porque muchas personas allá afuera tal vez están sufriendo y van a decir, pero hermano Ariel, tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. Tú estás hablando como que no conoces el sufrimiento o solamente es una escritura que tal vez no me está sanando ahora. ¿Qué le podemos decir a ellos cuando realmente están pasando por algo? Yo conozco el sufrimiento. Y por eso te lo pregunto a ti. Y conozco el sufrimiento en maneras que a lo mejor otras personas no conocen el sufrimiento. Creo que mi sufrimiento me ha ayudado ahora en la vida a ayudar a otros cuando están sufriendo. Porque yo puedo experimentar compasión por el dolor que otro está pasando, porque yo he pasado por ese sufrimiento. Me ayuda a entender que en el sufrimiento yo puedo llegar a ser como Jesucristo. Jesucristo entiende perfectamente mi sufrimiento. Entonces Él siente compasión por mí y desea ayudarme a mí y darme consuelo mientras yo esté pasando por ese dolor. Nos podemos transformar también como el Salvador del mundo cuando estamos experimentando el sufrimiento. El momento en mi vida quizás cuando yo más me pregunté esta pregunta, ¿dónde estás? Fue cuando nosotros perdimos nuestros hijos. Yo estaba solo, mis papás estaban en Chile, mis suegros estaban en Australia sirviendo una misión. Y yo estaba solo. Y recuerdo preguntar, ¿por qué otra vez? ¿Por qué nosotros? ¿Dónde estás? Yo había intentado hacer lo mejor posible en mi vida hasta ese momento, guardar los mandamientos, estaba guardando mis convenios. Y yo le pregunté, quizás no en la misma magnitud que José Smith se lo preguntó desde esta cárcel. No es el mismo sufrimiento, pero yo sentí dolor. Y un dolor, lo siento porque obviamente uno nunca planeo estas cosas, pero es un dolor real, es un dolor que lo llevo conmigo. Pero hace una semana, y quizás por eso está más fresco en mi mente, hace una semana uno de nuestros mejores amigos acabaron de perder a su hijo, su hija. Y
Y en ese momento, en un lugar de compasión ahora, yo entiendo perfectamente lo que ellos están pasando. Yo entiendo el dolor, entiendo el sufrimiento. Y creo que el versículo 8 es lo que me ayuda a tener ahora esperanza y a entender que el sufrimiento me ha llegado a transformar en alguien nuevo, en alguien que ahora puede tener compasión para ayudar y dar consuelo a la persona que sufre. En el versículo 8 Cristo le dice, entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Bueno, ¿sabes qué? Yo pensaba, por un tiempo yo no lo sobrellevé muy bien, Pepe. Por un tiempo yo estuve amargo. Y lo hemos dicho esto antes, pero el Elder Maxwell era el que enseñaba, la prueba de la vida va a ser tomar de las amargas copas sin amargarse. Y yo estuve amargo, yo preguntaba enojado, ¿dónde estás? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué esto nos pasa otra vez? Pero creo que nosotros podemos encontrar el consuelo en el Salvador de que si sobrellevamos bien las cosas tal como hizo, piensa en Él, Pepe, en la cruz, ¿qué dijo? De las últimas frases que Él dijo, perdónalos. Entonces creo que de muchas maneras esta hermosa sección nos ayuda a comprender lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Estaba hace poco dando yo una cita de Elder Wirtman. Debido a que Jesucristo sufrió intensamente, Él comprende nuestro sufrimiento, comprende nuestro dolor. Experimentamos situaciones difíciles para que también tengamos mayor compasión y comprensión hacia los demás. Recuerden las palabras sublimes del Salvador al profeta José Smith cuando éste sufría con sus compañeros en la agobiante oscuridad de la cárcel de Liberty. Esas palabras consolaron a José y también pueden consolarnos a nosotros. Estas cosas difíciles no serán más que por un breve momento. El día glorioso va a llegar que debido a Jesucristo, cualquier quebranto y cualquier dolor va a transformarse en regocijo, en gozo, y podremos mirar hacia atrás y ver que Él estuvo sosteniéndonos en cada paso de ese camino. Y después de que Ariel ha compartido esto tan personal de él, creo que en muchas ocasiones nosotros no podemos ver la mano de Cristo porque Él no va a bajar aquí y va a estar en medio de nosotros. Lo podemos sentir. Pero ¿saben qué? El versículo 9 dice, y yo le diría a Ariel, tus amigos te sostienen, y le digo a usted, tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. Hermanos y hermanas, si usted es un amigo que está sufriendo o que está apoyando a alguien, de cualquiera de los dos lados que esté usted, sepa que usted es las manos de Cristo para apoyar a alguien más. Tus amigos te sostendrán. En estos tiempos de que estamos sufriendo, no hay otra persona que represente a Cristo más que usted. Y lo digo más que usted porque, hermano y hermana, las palabras, el abrazo, las lágrimas que usted comparta con una persona que está sufriendo, harán que puedan ellos darse cuenta que realmente estas cosas solamente serán por un corto tiempo. No podemos dejar de ayudar a nuestros amigos. No podemos decir, bueno, él está sufriendo, le voy a dar su espacio. Estemos allí. No tenemos que solucionar los problemas, solamente podemos estar allí y pasar o tratar de caminar cualquier situación que estén pasando como amigos, como Cristo mismo lo haría. Ya. Tengo otra cita de Orson Whitney que va de acuerdo a lo que estabas hablando, Pepe. Las experiencias difíciles, las aflicciones, los dolores, la adversidad que enfrentemos en la vida es para nuestro desarrollo, nuestra purificación, nuestro crecimiento, nuestra educación y nuestro progreso que sufrimos las feroces olas de aflicción y el infortunio. Pero seremos más fuertes y mejores una vez hayamos nadado en esa corriente y nos encontremos en la otra orilla. Gracias, Ariel, por esa cita, porque en los siguientes versículos, si nos vamos un poquito más rápido, vamos a ver que el Señor le continúa hablando. Él está diciendo, ¿sabes qué? Te vamos a proteger, te voy a proteger. Versículo 17, los que claman transgresión. Versículo 16, perdón, malditos sean los que alcen el calcañar contra mis ungidos, hablando del profeta y sus amigos. Versículo 21, no tendrán derecho al sacerdocio, hablando de estas personas, como que realmente Él tiene un lugar especial. Y cuando digo tiene un lugar especial, un lugar que nadie de nosotros quiere ir si somos desechados por luchar contra los ungidos o luchar contra aquellos que han sido llamados. Pero versículo 23, hay de todos aquellos que molestan a los de mi pueblo y los acosan y asesinan
y testifican contra ellos, dice el Señor de las huestes. La generación de víboras no se escapará de la condenación del infierno. Hermano y hermana, el Señor Jesucristo sabe exactamente dónde está usted y contra quién usted lucha, o quiénes luchan contra usted. Y Él nos está diciendo, no se preocupen, yo sé quiénes son ellos y yo sé quién eres tú. Creo que en eso podríamos poner un poco el contexto, Pepe. La orden de exterminio decía, en parte de ese decreto, se debe tratar a los mormones como enemigos y deben ser exterminados. Son palabras fuertes, fue una realidad dura, las consecuencias de esto. Parte era, hubo dos apóstoles que en este momento ya se han alejado de la iglesia, que firman, ¿cómo se llama? Un decreto. Un decreto jurado donde ellos van a inventar cosas para que las personas en el estado de Missouri crean que realmente los mormones estaban aquí en esta tierra como enemigos, que ellos querían venir y quemar sus propiedades. Y es por eso que las cosas escalaron al punto en que se escribe esta orden de decreto. Pero miren el 29. Todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Esa es una promesa que se nos da a todos, no tan solo a los de ese entonces. Todo trono, dominio, principado, potestad, serán todos revelados y señalados si estamos perseverando en su Evangelio. El Señor no olvida, el Señor no puede violar el albedrío. Si alguien está en contra de su pueblo, Él no va a intervenir con el albedrío de las decisiones que están tomando los que estaban persiguiendo a la iglesia, pero Él también llevaba el galardón por los que seguían valientemente en la causa perseverando. Versículo 33. ¿Hasta cuándo pueden permanecer impuras las aguas que corren? ¿Qué poder hay que detenga los cielos? Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso decretado o volverlo hacia atrás. ¿Cómo evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días? Hermanos y hermanas, el Señor está aquí diciendo, yo sé que tú quieres detenerlo, yo sé que tú quieres solucionarlo, yo sé que tú quieres tener o hacer las cosas por ti mismo, pero ¿realmente crees que lo que tú hagas se compara al poder que Dios tiene? ¿Se compara al poder que Dios tiene para mover las aguas, mover las tierras y hacer todo lo que en esta tierra pase? Cualquier cosa que usted y yo querramos hacer para detener lo que está pasando, se queda corto. Ahora, con esto que digo, no quiero decir que no pongamos todo de nuestra parte para solucionar una situación. Sin embargo, no creamos que nosotros somos los que vamos a solucionar la situación. Es Cristo, a final de cuentas. Ya, y creo que en eso también traje otra cita. Tratamos mucho de buscar muchas citas porque nos ayudan a ver el contexto, pero también es como poder entrevistar en cierta manera a alguien que estuvo presente o que estuvo viviendo en este tiempo de la orden de exterminio. Una de esas personas es bien conocida en la historia de la iglesia, es la madre del profeta José Smith, Lucy. Y Lucy escribió lo siguiente: en medio de mi sufrimiento, hablando de este tiempo, encontré consuelo que superó todo consuelo terrenal. Fui llena del Espíritu de Dios y recibí lo siguiente por el don de profecía. Consuélese tu corazón en cuanto a tus hijos, porque no recibirán ningún daño de sus enemigos. Imagínate, ella como madre tenía 2 de sus hijos en este calabozo. Eso alivió mi mente y me preparó para consolar a mis hijos. Les conté lo que se me había revelado y eso les sirvió de gran consuelo. En nuestra vida podemos recibir entonces revelación a pesar de las circunstancias, del dolor o el sufrimiento que estemos experimentando. Y por eso se le llama también un templo, porque va a haber revelación y podemos recibir la guía y consuelo del Señor en esa revelación. Versículo 34, que ya lo leí hace un rato, he aquí muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo. Y aquí, como dijo Ariel, ya había gente, había hermanos que habían sido parte de la iglesia, pero que se habían separado. Ellos fueron llamados, pero hasta cierto punto, ¿quién no los escogió? ¿Cristo? No, ellos escogieron no seguir a Cristo al firmar esta orden y al separarse. Definitivamente, en el versículo 36 dice que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de rectitud. Si usted en algún momento tuvo la oportunidad de servir, si usted en algún momento estuvo ayudando a otros y se ha alejado o aún sigue, pero quiere ejercer injusto dominio, los poderes del cielo se van a apartar de usted. En versículo 37,
cuando tratamos de encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro propio orgullo, nuestra vana ambición, ejercer mando, dominio, compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres. Los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, se acabó el sacerdocio o tal autoridad de tal hombre. Queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón. Hermano y hermana, no podemos contender siendo de la iglesia, no podemos contender contra las cosas que el Señor ha establecido creyendo que nosotros tenemos más poder que Cristo. Creo que en eso, Pepe, es interesante porque estamos en el medio de esta sección. Están en el calabozo, están en esta cárcel, están en sufrimiento, son 4 meses, hablamos del contexto. Encima de eso, Él está pidiendo ayuda al Señor, consuelo al Señor, guía del Señor. Y en eso terminamos esta sección aprendiendo de los poderes del sacerdocio. ¿Qué tiene que ver esta parte de esta sección? ¿Por qué crees que el Señor, dentro de esta respuesta, empieza a revelar cómo los poderes del sacerdocio se conectan a nosotros en nuestra vida? ¿Por qué ahora y por qué en esta sección? Porque si no lo hubieran hecho así, tal vez no hubiera entendido el profeta que el poder solamente, no tanto quiero decir solamente, se da en los momentos de más dificultad, porque entonces entendemos la relación que tenemos con Cristo. ¿Recuerdas ese versículo que decía recién, muchos son llamados, ¿Sí? pero pocos los escogidos? El presidente Faust decía, somos llamados cuando se imponen manos sobre nuestra cabeza. O sea, ya había sido llamado. Pero no somos escogidos sino hasta que le demostramos a Dios nuestra rectitud, nuestra fidelidad y nuestra dedicación. Y es literalmente lo que está ocurriendo ahora en Liberty, y puede ser literalmente lo que ocurra con nosotros. El Señor nos va a estar escogiendo en ese momento. Y te acuerdas que al principio de la lección yo mencioné, aquellos que son escogidos son aquellos que deciden permanecer en el camino dentro de las aflicciones. Porque es muy fácil para usted o para mí, hermano y hermana, decir, ¿saben qué? Estoy sufriendo, este evangelio es mentira, todo lo que me han dicho no vale, porque estoy sufriendo y debería de ser todo lo contrario, debería yo de estar bien. Aquí, en un lenguaje coloquial, es un parteaguas. Los que van a continuar en el camino y que están sufriendo, y los que van a dejar el camino porque están sufriendo. ¿Cuál sería usted o cuál somos nosotros? Es una oportunidad de decidir. Y creo que ahí viene la clave, entonces deberíamos estar viviendo en rectitud para que así nosotros podamos invocar los poderes del cielo por medio del sacerdocio. Para que de esa manera, a pesar de las dificultades que estemos viviendo, a pesar de esos momentos en los que nos vamos a sentir abandonados, solos y cuestionemos las situaciones que estemos pasando y dónde está Dios con respecto a nosotros en esas situaciones, vamos a poder no tan solo saber dónde Él está, pero vamos a poder ser bendecidos con poder, con fortaleza y con el ánimo necesario para seguir adelante. Y con eso yo creo que lo único que nos queda es entender lo que el Señor le dijo a José Smith en la cárcel, versículo 45 y versículo 46. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe. Estaba sufriendo, él estaba siendo oprimido, estaba injustamente encarcelado. Y le dice, deja que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres, incluso los que lo habían puesto en la cárcel. ¿De quién te recuerda eso? Perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesucristo. Y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. Cuando nosotros permitimos esto, cuando dice que el sacerdocio fluirá, destilará como rocío del cielo, hermanos y hermanas, yo leo esta escritura y siento que erróneamente tal vez, si yo perdono a los demás, especialmente a los que me hacen daño, etcétera, el sacerdocio va a fluir por usted, por mí, para hacer mucho bien. Y no me voy a expandir aquí, pero es realmente algo que estoy tratando de comprender, de que entre más yo perdono, entre más yo comprendo este plan, entonces el sacerdocio, el poder de Dios puede fluir por mí. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Si tuviera 6 horas, hablaríamos de estos 2 versículos solamente. Pero hermano y hermana, si usted quiere ejercer el poder del sacerdocio, ame a los demás, especialmente a aquellos que le han hecho mal. Perdone a aquellos que le han hecho mal.
el sacerdocio y este poder entonces fluirá por medio de usted para hacer mucho bien a otras personas. Hay un versículo que yo creo que debemos leer para entender un poco los sentimientos que José tenía en el contexto en el que él estaba viviendo, que están en la sección 122. Sí, voy a empezar en el versículo 5, pero voy a leer el 6 porque son los dos que yo creo nos demuestran lo que pasaba por su mente en estos momentos. Recordemos que estas secciones son cartas, ¿no es cierto? Pero eran cartas que él inicialmente le envía a Emma. Emma era la que iba a recibir en sí, fue la primera, que recibe esta revelación que había recibido José Smith. Pero luego es José el que le pide a Emma que ella haga una transcripción de estas y que finalmente van a ser canonizadas y ser parte de Doctrina y Convenio. Versículo 5. Si te es requerido pasar tribulaciones. Piensa en eso. Piensa en ese lenguaje, Pepe. No dice, sí, quizás se te será requerido. Dice, sí, te es requerido. Eso no quiere decir que quizás vayan a pasar por un liberty jail. Eso quiere decir que van a pasar por un liberty jail. Luego dice, pasar tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligráis en tierra o mar, si se te acusa con todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si se te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa, de tu familia, de tu hijo mayor, que solo tiene 6 años. ¿Ves nos demuestra, ¿no es cierto? Se prende de tu ropa diciendo, Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces los hallan de tu lado a fuerza de espada y te arrastran a la cárcel y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero. Imagínate realmente la respuesta, la manera en la que el Señor ahora nos pone en el contexto de la vida de José Smith. Es en ese contexto que Él dice, y si eres echado en el foso o en la mano de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se engranecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Cristo ve el final desde el principio y es por eso que debemos confiar en Él y aferrarnos a Él. Porque en esos momentos de esos 4 meses, yo te hice la pregunta al principio de la clase, 4 meses, bueno, quizás van a ser 5, quizás van a ser 6. Quizás van a ser 4 años. Quizás van a ser 12, como la mujer con el flujo de sangre. Pero al final del día, Él ve el final desde el principio y Él entiende que será para nuestra experiencia y será para nuestro bien. Al final del día, cualquier tribulación, sufrimiento y dolor que pasemos se puede transformar en una bendición, porque como lo dijo Pepe, es de ese dolor y desde ese sufrimiento que podemos ser las manos de Cristo para otra persona. Y por cuestión de tiempo, ¿puedo terminar con un par de versículos de la sección 123? Ya. Porque necesitamos ser recordados de esto, o por lo menos yo. Versículo 12 y versículo 13. Porque todavía hay muchos en la tierra, entre todas las sectas, partidos y denominaciones, que son cegados por la sutil astucia de los hombres, que acechan para engañar y no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Por lo tanto, consumamos y agotemos nuestras vidas dando a conocer todas las cosas ocultas de las tinieblas, hasta donde las sepamos, y en verdad éstas se manifiestan desde los cielos. Hermanos y hermanas, a José Smith se le dice, todavía tienes una obra. Usted, hermano y hermana, estamos sufriendo, pero tenemos una obra. ¿Y cuál es esa obra? ¿Cuál es esa encomienda? ¿Cuál es esa responsabilidad y convenio que hemos hecho al bautizarnos? Es llevar estas verdades a todo el mundo. Hay mucha gente que no sabe dónde encontrarla. Y yo le puedo decir a usted, si está buscando esta verdad, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la verdad del Evangelio de Cristo. Deje de buscar, venga y pregúntenos, hable con un misionero, hable con alguien que tiene un testimonio y le vamos a decir dónde poder encontrar a Cristo. Yo personalmente he encontrado a Cristo en mi vida, he hecho un convenio con Él, me he bautizado y estoy caminando esta senda del convenio, no sin desafíos, con muchos desafíos, pero la sigo caminando porque es lo que he escogido. El Señor les pidió en la sección 123, le pide a José que vayan entonces a juntar estos sufrimientos, estos abusos, que vaya a quedar escrito en sí
parte de estas memorias y recuerdos que dolorosos y fuertes, pero que quedara escrito en sí, en una manera para que quedara un registro de lo que estos hombres habían hecho en contra de los santos de la iglesia, pero también porque era importante preservar la historia, porque ahora nosotros podemos beneficiarnos del saber de que el Señor estuvo con ellos y que el Señor estuvo en el medio de los calabozos de estas cárceles en condiciones horribles, porque nos da la esperanza de entender que nosotros también podremos recibir su ayuda. Quiero leer el versículo 6 de esta sección porque quizás sería una buena manera de culminar. Para no solamente publicarlas al mundo entero, el Señor quería que el mundo entero, y quiere, en nuestra responsabilidad entonces predicar el Evangelio, buscar de estas historias, buscar de estos testimonios, guardar registro de nuestras propias historias y predicar de cómo el Señor está en nuestros detalles de la vida, sino presentarlas a los jefes del gobierno en todo su aspecto tenebroso e infernal, como el último esfuerzo que nuestro Padre Celestial nos ha mandado hacer, antes que podamos reclamar plena y cabalmente el cumplimiento de esa promesa, que lo llamará de su morada oculta, y también para que toda la nación quede sin excusa antes que Él descargue la fuerza de su brazo poderoso. El Señor cumple sus promesas. El Señor saldrá y el Señor sale de su morada oculta, en esos momentos donde quizás tenemos que experimentar en cierta manera el estar apartados para confiar en Cristo, confiar en su expiación y confiar en el Señor. Pero el Señor cumplirá su promesa y Él saldrá de las moradas ocultas para venir con su brado poderoso a dar la ayuda que su pueblo necesita. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.